Inclinemos nuestro rostro para una invocación, apreciados hermanos. Padre, gracias por ser nuestro Padre. Perdona nuestra ignorancia de tu paternidad. Pero Padre, sin ti no podemos hacer nada. Danos, Señor, la fe para acercarnos a ti como Padre y recibir de ti todo lo que un Padre es para un hijo. Nos diste la vida, nos conservas la vida, nos proteges la vida, nos enriqueces la vida y finalmente nos llevarás a vivir contigo para siempre. Padre, gracias por tu promesa, gracias por lo que has hecho por nosotros y te suplicamos que nos ayudes a compartirlo con tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, nos encontramos en la hora más oscura de la historia de esta tierra. Y lo más terrible es que no nos damos cuenta. Isaías dijo, he aquí que oscuridad cubrirá la tierra, dando a entender los eventos finales y cómo la tiniebla moral, la tiniebla espiritual, la tiniebla de valores y la tiniebla, la ausencia total de la influencia del Espíritu Santo sobre la vida de los pecadores. No es fácil hoy percibir que perdemos la luz. Estamos en un tiempo en que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Estamos en un tiempo en que la luz son tinieblas y las tinieblas son luz. Estamos en un tiempo en que la verdad es ilusión, fantasía, quimera, fábula. Y el pecado, la muerte, la energía, la destrucción, la anarquía, es vida. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. A lo santo se le llama profanación y a la profanación y la iniquidad y la vileza se le llama bueno. Estamos viviendo en un momento muy oscuro. Lástima que nos toca a nosotros vivir en el tiempo que el profeta Isaías lo anunció. Y el profeta Isaías vivió hace muchos años. Él vivió antes de Cristo. Y el Espíritu Santo le mostró a Isaías la oscuridad que iba a haber en este tiempo. Y tú y yo somos llamados a vivir en luz y no estar en tinieblas. Y por eso, déjenme leerles un pasaje muy significativo de las Escrituras en Isaías 60. Y vamos a examinar estos versículos. Y vamos a hacerle una radiografía a estos versículos. Y espero que el Espíritu Santo te ayude a ti, nos ayude a nosotros a percibir redención, a percibir
salvación, a percibir victoria en medio de esta oscuridad. Abro la escritura en Isaías 60. Y el capítulo de Isaías 60 comienza así. Versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor, y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Y sigue presentando el profeta Isaías la gran necesidad de que tú y yo, de que nosotros, pecadores, nos levantemos y resplandezcamos. Estas dos palabras, estos dos verbos de Isaías 60, con los que el profeta comienza este capítulo, son muy significativos para ti y para mí. Y ruego al Señor, clamo al Señor, le oro al Señor para que estos versículos, para que esta verdad que está aquí expresada en este lenguaje tan bíblico, en este lenguaje tan profético, en este lenguaje cargado de esperanza y de amor, llegue a tu corazón, llegue a tu mente, llegue a lo más íntimo de tu vida y permita que la estrella de la mañana, el Cordero de Dios, alumbre en tu vida, transforme tu vida y te constituya a ti en uno de los elegidos, en uno de los llamados y en uno de los sellados y establecidos en esta esperanza, en esta justicia, en este amor y en el mismo carácter del Padre Eterno. Y sigue este capítulo hablando de la gloria de Sión, de la gloria del Señor, de la gloria que debe inundar tu vida, que debe inundar mi vida, que debe inundar nuestras vidas en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio del caos, de la turbación, en medio de la iniquidad de este mundo y la oscuridad de este mundo. Espero, apreciados hermanos, espero, apreciados amigos, espero, apreciados semejantes, que tú seas consciente del mundo en el cual estamos viviendo. La Escritura lo describe como un mundo de tinieblas, de noche, de oscuridad. A ningún ser humano le gusta la oscuridad. A ningún ser humano le llama la atención la oscuridad. Todos
necesitamos luz. Todos necesitamos luz para vivir, para hacer, para trabajar y para obrar. Sin luz, imaginémonos este mundo sin sol, sin luna, sin estrellas. ¿Cómo sería este sol sin luz, sin sol? Sería la muerte. Porque si no hay luz, el frío aumenta. No solamente las tinieblas, sino que el frío aumenta. Y el frío crece hasta congelación. Y congelación es muerte. Así que, apreciados hermanos y apreciados amigos, la Escritura dice que nos levantemos. Que nos levantemos, pero que nos levantemos con una finalidad. Que nos levantemos con un propósito. Y el propósito es resplandecer. La luz resplandece. Las tinieblas no resplandecen. Las tinieblas dan más oscuridad. Las tinieblas dan más noche. Las tinieblas dan más ignorancia. Las tinieblas, en las tinieblas, lo que hay es tropiezo, caída, pérdida y destrucción. En la luz hay vida. En la luz hay esperanza. En la luz hay futuro. En la luz hay redención. Y tú, y yo, y nosotros, y vosotros, necesitamos luz. Necesitamos luz. La luz de la vida. Vivimos en un mundo hoy totalmente viviendo una contradicción. Vivimos en esta cultura viviendo la contradicción más solemne, la contradicción más equivocada y la contradicción más perversa, porque hemos llegado al momento en que para nosotros la luz son tinieblas y las tinieblas son luz. El engaño es verdad y la verdad es engaño. Vivimos en un tiempo en que lo verdadero se volvió mentira y la mentira se volvió verdad. Y los seres humanos, la humanidad entera, camina a tientas, sin saber qué es verdad, sin saber qué es luz y sin saber qué es amor. Y ahora que mencionamos la palabra amor, déjeme decir lo siguiente. Hoy la palabra amor es la palabra más distorsionada, es la palabra más destruida. Y casi cada ser humano está participando de ese error y lo peor, no nos damos cuenta que estamos en el peor error de la humanidad, donde los valores de la verdad han sido cambiados y los valores del error, de la mentira y el engaño han sido resucitados. Pero tú y yo tenemos esperanza porque hay un creador que hizo los cielos y la tierra. Hay un redentor que se ha propuesto redimirnos
restaurarnos, sanarnos. Hay un Padre eterno que quiere ser creador, redentor, restaurador de tu vida y de mi vida. Y que se ha propuesto que la imagen de Él, que el carácter de Él, que los valores de Él, que la vida de Él llegue a ser tu vida. Por esa razón, después de 4000 años de tinieblas y de oscuridad, el Padre Eterno nos envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos contemplar una vez más qué es la imagen de Dios, qué fue lo que Él hizo en ti, qué fue lo que se propuso hacer en ti, qué fue lo que Él hizo al principio. La Escritura dice en Génesis 1, hagamos al hombre. La Escritura dice, hagamos al hombre. Y luego dice lo siguiente, conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. El mismo Creador se propuso hacerte a ti, hacerme a mí, hacernos a nosotros. El Señor se propuso con la creación de la tierra, ampliar el cielo y darnos la vida, el carácter, los valores semejantes al Creador. Ojalá que tú y yo podamos permitir que esta mente piense en un momento el plan divino, el plan eterno divino, porque todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Todo lo que Él hace, lo hace puro. Todo lo que Él hace, lo hace santo, único. Todo lo que Él hace, lo hace en su misma imagen y semejanza. Él no puede hacer nada que no participe de la perfección de su carácter, de la perfección de su ser y de la perfección de su santidad. Todo lo que Él hace, como dice Génesis 1, es bueno en gran manera. Es tan bueno en gran manera que no se puede mejorar. Lo que el cielo hace no se puede mejorar. Es perfecto. La palabra hebrea para perfecto es la palabra tamín. Completo, total, íntegro. Es lo que quiere decir la palabra perfecto. Y el Señor, el Padre Eterno, el Creador de tu vida, de mi vida, ha hecho un trabajo perfecto. Ese trabajo perfecto se perdió. Y al perderse, el Señor se ha propuesto restaurarlo. Y restaurarlo conforme a la perfección original. Y esa restauración ha pagado el costo más grande que este universo conozca para poder lograr hacer la restauración en tu vida y en mi vida. Es muy interesante observar cómo fue la primera creación, porque la primera creación fue hecha por la palabra. Él dijo y fue hecho. Él habló y existió. Sea la luz y fuera luz.
sea la atmósfera, y fue la atmósfera. Sea la luna, sea el sol, sean las estrellas, y fue hecho en el cuarto día. Sean los animales del mar, y fueron hechos los animales, y toda la creación fue hecha por la palabra del Señor. La palabra del Señor. El poder de la palabra del Señor. Él dice, y lo que Él dice es hecho, se hace. Ese es uno de los misterios y la grandeza del poder de la creación, que también está en el poder de la redención y en el poder de la restauración de tu vida, aquí y ahora. Cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando Él dijo, sean los frutos, y sea la hierba, y fueron los frutos. Cuando Él dijo, que sean los animales, y los animales fueron. Cuando Él dijo, sean las cosas, el Señor efectuó las cosas, y las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. El Señor se ha propuesto hacer lo mismo en tu vida y en mi vida. El Señor se ha propuesto hacer redención, restauración, santificación, justificación en tu vida, y le queda por delante hacer la glorificación. Cuando tú y yo le permitamos al Señor que esa palabra realice eso en tu vida y en mi vida. Es interesante que las cosas que no eran, obedecieron. Que las cosas que no eran, obedecieron. Es muy interesante cuando tú miras Génesis capítulo 1, cuando tú miras el capítulo de la creación, que donde no había nada, que donde era un vacío y no había nada, y la tierra estaba vacía. Ese versículo donde comienza la escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y solamente el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. El Señor dijo, haya firmamento, haya expansión entre las aguas, y separe las aguas de las aguas, y apareció el firmamento, apareció el espacio, y apareció esta atmósfera. Él dijo, y fue hecho. El capítulo 1 de Génesis es el capítulo de la palabra. Es el capítulo donde Él dijo. Es el capítulo donde Él habló. Y lo que Él habló y lo que Él dijo, en el momento fue hecho. Ese es un misterio. Ese es un misterio que pertenece al Señor. Él dice, y lo que Él dice es hecho. Él habla, y lo que Él dice, lo que Él habla, es realidad. Y esa misma palabra de la creación es la misma palabra de la redención. Y esa palabra de la redención tiene el mismo poder de la palabra de la creación y puede ser una nueva creación en tu vida, si tú lo permites. Este es el misterio de la redención.
Esta es la verdad y la realidad de la redención. Es hecha por la palabra del Señor. Si tú la recibes, el hecho es el resultado. Recuerden, Él habló en la creación y Él habló sobre la nada, sobre el vacío. Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Él dijo, y fue hecho. Ese mismo creador que habla sobre la nada, habla sobre el vacío, habla sobre el caos y es hecho conforme a la palabra, ese mismo creador es el creador que quiere hablarle a tu vida, hablarle a tu corazón, hablarle a tu conciencia. Y si tú recibes esa palabra en tu corazón, si tú recibes esa palabra en tu voluntad, si tú recibes esa palabra en tu mente, en tu ser, esa palabra hace inmediatamente lo que esa palabra dice. Hermanos, amigos, creyentes, personas que están escuchando, la palabra del Señor nunca es vacía, nunca vuelve vacía. La palabra del Señor siempre hará lo que la palabra dice. La historia de la creación de Génesis 1 y Génesis 2 es la mejor evidencia de donde tú puedes advertir, donde tú puedes conocer, donde tú puedes saber que la palabra de Dios no es palabra vacía, sino que es palabra que es hecho. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así lo concibió, así lo inspiró y así lo recibió David, el salmista. Y tú y yo, como pecadores, en este mundo destruido, necesitamos recibir esa palabra. Esa palabra tiene un propósito: habitar en ti, morar en ti, hacer eso que la palabra dice. Es la palabra la que hace en nosotros lo que la palabra dice. El, el elemento que la palabra tiene para ti y para mí, para que esto suceda, es tu voluntad, mi voluntad. En la creación, la nada no tenía voluntad y la nada obedeció a la palabra y el resultado fue la creación. Es muy importante cuando tú lees Génesis 1, cuando tú lees Génesis 1 y tú lees Génesis 1 pensando, colocando tu mente en blanco y dejando que la palabra hable, tú vas a encontrar una repetición. Él dijo, Él habló, y Él habló y fue hecho. Esto es para nosotros un misterio, pero es un misterio que está corroborado en la creación y en los hechos. El enemigo, Satanás, odia este pensamiento, odia
esto que estamos expresando aquí ahora. Y por eso, lo más de estudio de la Biblia ha sido la creación. El enemigo se ha propuesto desarrollar la evolución para contrarrestar por completo la creación. Pero la creación, Génesis 1 y Génesis 2, es la explicación poderosa, única, exclusiva de la manera como el autor de la vida, el creador de la vida, el sustentador de la vida, se revela a ti y a mí. Y él dijo y fue hecho. Y todavía él dice y es hecho. Tu trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo es que haya palabra de Dios en tu vida. Que haya palabra de Dios en mi vida. Una sola palabra del Señor puede ser una nueva creación en tu vida y en mi vida. Esto es una verdad sublime. Esto es un misterio único, pero en ti y en mí tú debes de permitir que ese experimento se efectúe en tu vida y en mi vida. En cualquier momento en que tú confíes, en que tú aceptes, en que tú permitas que la palabra sea soberana en tu vida, la palabra va a ser en tu vida lo que la palabra dice. Así como la nada. Así como la nada en la creación. Así como el vacío. Así como donde no había nada. Aquí dice que esto estaba vacío. Y esto estaba manejado por las tinieblas. Pero en las tinieblas, en el vacío, se pronunció la palabra y el resultado fue el hecho. El hecho del primer día, el hecho del segundo día, el hecho del tercer día. Es consistente la escritura, porque la escritura dice en este capítulo, traten ustedes de encontrar en Génesis 1 la palabra dicho, dijo, habló en la escritura. En el primer día, él dijo. En el segundo día, él dijo. En el tercer día, él dijo. En el cuarto día, él dijo. En todos los días de la creación, él dijo. Y lo que dijo fue hecho. Y apareció tan pronto él lo dijo. Eso es un misterio. Eso es un misterio para nosotros. Pero, apreciados hermanos, esa misma palabra de la creación es la misma palabra del Redentor. El Creador y el Redentor son uno. Y el Redentor quiere decir su palabra, que tú recibas su palabra para que en ti la redención sea un hecho. En ti la redención sea vida y vida eterna, desde aquí y desde ahora. Tú debes de permitir que esa palabra sea hecha en tu vida. Hermanos, para mí, descubrir esto fue para mí un nacer de nuevo. Fue
por así decirlo más claro, una revolución. Cuando tú descubres que la palabra del Señor es hecho, cuando tú descubres que la palabra del Señor no es vacía, sino que la palabra incluye el hecho, la obra. Y en este caso, no es obra física, en este caso es obra redentiva, obra salvífica en tu vida, en tu corazón, en tu mente y en la totalidad de tu ser. Di la palabra, le dijeron a Jesús, el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. Ese hombre que no era judío, ese hombre de otra cultura, percibió en Jesús, en el Cordero de Dios, que si tan solo él pronunciaba la palabra de la sanidad de su soldado, se sanaría a su soldado. Y el mismo Señor Jesús se asombró y se maravilló de cómo un gentil, como alguien que no era judío, que no era hebreo, que no era de su pueblo, tenía tanta fe que no había encontrado en sus mismos discípulos y en su propio pueblo. El centurión le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Mis amados, miremos la creación. Tú y yo tenemos más evidencias que las que tuvo el centurión, pero miremos la creación y permitámosle al Señor que esa palabra sea la palabra de tu vida y que esa palabra haga la redención, haga la santificación, haga la purificación, nos dé el perdón y la pureza y el amor de Dios y la vida del Señor en tu vida, de tal manera que tú y yo volvamos a ser la imagen y semejanza de Dios. Lo que el Señor hizo en la creación es lo mismo que Él quiere hacer en la redención. En esta nueva creación que el Señor constituyó y hace después del pecado, es la misma palabra que el Señor se ha propuesto hacer en tu vida, ahora y siempre en nuestras vidas. Hermanos, dejo estos pensamientos para que tú reflexiones, para que tú lo imagines, para que tú lo pienses, lo razones, lo realices en tu vida, porque lo mismo que hizo el Señor en la creación, es lo mismo que el Señor quiere hacer con tu vida en la redención. Di la palabra y mi siervo sanará, le dijo el centurión a Jesús. Ese centurión romano tenía confianza en que la palabra de Jesús era acto, era hecho, era salud, era redención y vida nueva para su soldado. Hermanos, si tú y yo por la fe le permitimos al Señor este conocimiento, esta experiencia, si tú te acercas a esta palabra sabiendo que es la misma boca del Señor, que es el mismo Señor el que habla, y que si yo la recibo, si tú la recibes, si tú tienes fe y confianza en recibir esta palabra va a hacer lo que la palabra dice en tu vida y en mi vida. Tan sencillo
como el relato de la creación. Y tan efectivo y tan poderoso como fue la creación, es lo mismo que el Señor quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Crear en ti un nuevo corazón. Crear en ti una nueva personalidad. Crear en ti un nuevo ser y la vida eterna que llegue a ser tuya. La imagen y semejanza del Señor puede ser tuya si tú confías y recibes que la palabra es el hecho redentivo de Dios, y cuando tú la recibes te transforma y te hace en tu imagen y semejanza. Hermanos, esto es un milagro, pero es un milagro que es un hecho y puede ser tuyo en cualquier momento en que confíes y que lo creas. El Señor quiere hacer contigo lo mismo que hizo con los paralíticos, lo mismo que hizo con los leprosos, lo mismo que hizo con los endemoniados, lo mismo que hizo con María Magdalena, lo quiere hacer en tu vida, ahora y en este momento. Si tan solo tú lo permites y permites que su palabra habite por la fe en tu mente, en tu corazón. Tan pronto tú y yo recibimos la palabra hace en nosotros lo que la palabra dice. Roguemos al Señor, clamemos al Señor, pidámosle al Señor que nos permita a nosotros la confianza, la fe, para saber que en la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que hace lo que la palabra dice. Hermanos, esto es un misterio. Esto es una verdad demasiado gloriosa. Esto es un poder único. Y tú y yo, pecadores, podemos ser experimento de esta palabra y de esta verdad. Si tú lo permites y lo tuyo solamente es, y lo mío solamente es confianza en esta palabra, esa palabra hace lo mismo que hizo en Génesis 1 y en Génesis 2, y lo mismo que hizo con Elías, con Moisés, con David, lo mismo que hizo con el Verbo cuando estuvo en esta tierra, es lo mismo que va a hacer en tu vida. Lo único que necesitamos es confianza. Si creemos y confiamos, el Señor lo va a hacer. Hermanos, déjenme decirles, concluyendo, que tu vida puede ser transformada en el momento en que tú confíes y creas en esta palabra. El Señor va a hacer esa misma obra que hizo en Nicodemo, esa misma obra que hizo en Pablo, esa misma obra que hizo en la creación, esa misma obra la hace en la redención y en la restauración de tu vida. Y del caos, de la nada, el Señor va a formar en ti la imagen, semejanza de Él. Permitamos que por la fe eso se ha hecho en tu vida. Oremos, hermanos. Oremos para que esto sea un hecho. Padre, danos la confianza, danos la fe de que en tu palabra está la redención, de que en tu palabra está la nueva creación, de que en tu palabra está tu justicia. Oh Señor, danos la confianza que le diste a Nicodemo, danos la confianza que le diste a Saulo de Tarso, que al recibir tu palabra y tu llamado fueron transformados en tu imagen y semejanza y luego dotados de poder y de gracia para vivir una vida santificada conforme a tu imagen y semejanza. Padre, gracias Señor por tu testimonio. Gracias Señor por tu palabra. Danos la fe.
Danos la fe, Señor. Danos la fe tuya para recibir esta palabra y ser transformados en tu imagen y semejanza. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.